Pocos dudan en reconocer lo que más me gusta son los monstruos como uno de los cómics más importantes del siglo XXI. Una obra maestra que surge de la nada, diseñada por una mujer totalmente desconocida en el panorama cultural. Su libertad en el diseño de las páginas o sus cambios en el registro visual nos hacen ver que esto es una obra única. Una que olvida las viñetas convencionales, una novela en forma de diario gráfico con una ambición literaria desbordante. Y también una especie de thriller fantástico que ya en el mismo título nos invita a preguntarnos: ¿por qué nos gustan los monstruos? Emil Ferris, la autora, comienza a darnos pistas en las primeras páginas cuando conocemos a su protagonista Karen Reyes. Karen es una niña de 10 años que cuenta su historia en un diario y se imagina como una niña lobo. Para Karen, los vampiros, licántropos o mutantes no son criaturas a las que debemos temer, sino al contrario, figuras con las que identificarse. El monstruo a priori representa la libertad de no ajustarse a las normas. Cuando Karen se imagina como un lobo, más que verse como algo extraño y aterrador, es su forma de afirmar su derecho a no encajar con las categorías comunes, a ser diferente. Pero esto no es simple fantasía a pesar de contar con criaturas fantásticas. No es una obra que pretenda hacernos escapar de la realidad. Los personajes viven una historia que ocurrió, que describe experiencias personales y colectivas de marginación. Entonces, ¿cómo ha podido Emil Ferris crear esa ilusión de realidad? Sus protagonistas son en su mayoría monstruos dibujados a bolígrafo sobre una libreta de espiral. Es ficción, pero Emil Ferris juega con dos tipos de imágenes. En esta escena, su hermano Diz, de rasgos hispanos, entra en un restaurante. Se presenta como alguien real a través de su estilo. Su dibujo es más detallado y realista. Pero al mismo tiempo, en el mismo cuadro, observamos a una mujer que lanza comentarios racistas. Y en este caso, queda retratada como un individuo grotesco, una caricatura. Comprendemos que esto no es como una foto de la realidad, sino una interpretación. Es una percepción individual y única, como la de cualquier ser humano, su hermano como alguien que existió, y la mujer, al igual que los monstruos, una simple representación. Es como si nos dijera: no todo lo que vemos es real, pero todo lo que aquí está, verdaderamente ocurrió. Esto, por otro lado, queda reforzado por el formato, que es lo que hace única esta obra. Podemos ver las líneas de las libretas, las hojas perforadas o la espiral que une las páginas. Nos lleva a pensar que estamos viendo algo auténtico, aunque sea ficción. El monstruo aquí es lo marginal, el otro. Pero Emil Ferris sigue lanzando preguntas a través de sus protagonistas. ¿Qué significa verdaderamente ser un monstruo? O al menos, ¿cuál es la idea que tiene la sociedad sobre el término? Creo que la respuesta se encuentra en la historia de Anka, uno de los personajes más cruciales de esta historia. Anka es una vecina de Karen, una mujer inmigrante, alemana y judía. Esta ha sido asesinada y Karen intenta resolver quién la mató. A medida que avanzamos, descubrimos cómo Anka vivió los horrores del nazismo, y su vida estuvo marcada por la prostitución, el abuso y el miedo. Es entonces cuando Karen empieza a entender los comportamientos de su vecina, incluso después de su muerte. Vemos cómo en su propio barrio se repiten abusos de poder similar a los que ya sufrió, pero esta vez a través de delincuentes, matones de barrio o policías. Reformulamos la pregunta entonces. En lugar de ¿qué es un monstruo?, la pregunta podría ser: ¿a qué debemos temer? ¿A esto? ¿O a esto? Una vez entendido el arte, el formato y las preguntas de este cómic, vemos que todo lo que Karen observa e imagina está lleno de capas y texturas, como nuestra propia mente. Algo que ya hicieron Virginia Woolf o James Joyce en la literatura, o David Lynch en el cine. Si nos centramos en qué hay que temer, o qué es un monstruo, ya sabemos que hasta Disney ha explotado el tema. O la metamorfosis de Kafka, o el monstruo del pantano de Alan Moore en el cómic. Pero el elemento que hace que este cómic se eleve es cómo Ferris borra la línea entre lo que se considera alta cultura y baja cultura, o en otras palabras, de la cultura seria y la cultura de segunda. Esta novela gráfica es una carta de amor al medio, al terror pulp de la cultura popular. Los monstruos y las criaturas fantásticas, normalmente vistas como algo inferior, se usan aquí para contar una historia que habla de temas muy reales: la migración, la discriminación, la identidad de género y aquellos traumas que sobreviven generación tras generación.
Para igualar todo ese mundo cultural disperso, Emil Ferris utiliza el Museo de Arte de Chicago para fusionar estas referencias de la alta cultura. Gran parte de la historia tiene lugar entre cuadros del romanticismo y protagonistas de la historia del arte. Tenemos a Eugene Delacroix para representar el vínculo con el arte de Karen a través de las explicaciones de Diz. La obra romántica de Henry Fuseli, La pesadilla, para entender el tormento de Anka. O los demonios de las pinturas de Ambroise Frédot, donde Karen identifica a los propios demonios de su hermano. Desde Picasso a Goya, este cómic todo lo absorbe, adapta y fusiona con su estilo único, y lo utiliza para entender el mundo que rodea a los personajes y cómo interactúan con la sociedad. Los monstruos y la fantasía se usan para ayudar a Karen a entender sus propios sentimientos y su lugar en el mundo, mientras los cuadros del museo le sirven para entender ese mundo que le rodea. Desde lo fantástico a lo real, conectando todos los vértices del arte y la cultura para llegar a una comprensión más profunda de su identidad, Emil Ferris desarrolla todas estas ideas a través del dibujo y el cómic, un medio considerado por tantas décadas como baja cultura, haciendo que el formato refuerce este mensaje. Y con todo esto, ¿por qué nos gustan los monstruos? Pues porque hablan de nosotros. Aquí Ferris, con su trazo detallado y una narrativa que mezcla relatos fantásticos y el diario personal, construye una obra que en su esencia busca respuestas a qué debemos temer y qué somos verdaderamente. Porque si alguna vez te has sentido otro o has encontrado un refugio en historias de terror o cómics, esta historia también puede que hable de ti.